Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos visita una vez más, nos honra con su presencia don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de estrategia militar, política internacional y todas estas cuestiones que nos mantienen en vilo constantemente y que cada vez van a más. Y que gracias a su pericia, a sus conocimientos y a su capacidad didáctica entendemos y podemos ver que hay más allá. Bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, un placer como siempre estar aquí y bueno, a ver si conseguimos dar un poquito de luz, porque entender todo lo que está ocurriendo empieza a ser difícil. Empieza a ser difícil, ciertamente. Con tu permiso, creo que un tema candente que creo que debes, bueno, que podrías ayudarnos mucho con tus conocimientos, porque me imagino que hay muchos planos que tocar, es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que estamos viendo que en su propio territorio están habiendo revueltas no menores y luego el ejército y demás, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos por los Yankees en Sí, en su propia tierra. a ver, es decir, es difícil poder analizar todo lo que está ocurriendo porque afecta a distintos planos e intentar hacer una panorámica completa que sea comprensible nos cuesta, es decir, no es fácil. Lo que sí puedo decir y lo que yo creo que el espectador tiene que quedarse, es decir, lo que tiene que entender claramente es cuando convergen todo una constelación de situaciones, digamos, extrañas, no hay casualidad. Es decir, las cosas las catástrofes no convergen por casualidad. Es decir, al final siempre hay un diseño, una planificación, un aprovechamiento de lo que ocurre. Y entonces, bueno, ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? Pues que Donald Trump, que tiene la administración Trump tiene muchos frentes abiertos, bueno, pues intenta cerrarlos como puede, sobre todo el frente exterior, ¿no? Es decir, podemos ver el tema de la guerra con Irán, donde ya advirtió a Israel que no va a haber un ataque a Irán, aunque eso no evite lo que está ocurriendo en Gaza. Ya lo hemos visto en la guerra de Ucrania, donde prácticamente ni 24 horas, ni 100 días, ni 2 semanas de ultimátum, ni otras 2 semanas de ultimátum, ni otras 2 semanas de ultimátum han servido para nada. La situación está ahora incluso más caliente que hace unos meses. La guerra comercial con China está abocado a un acuerdo, porque no puede ser de otra manera, porque es decir, si China no le manda las tierras raras ya, digamos, procesadas, la industria tecnológica avanzada norteamericana se puede parar. Así de sencillo, ¿no? Con lo cual, necesariamente necesita un acuerdo con China. Claro, todo esto choca bastante con la retórica de Trump, ¿no? De poco menos que él va ganando todo y lo que hace siempre es el sumum que no se había visto en la historia de la humanidad. Pero viene ocurriendo y si analizáramos lo que ha ido ocurriendo en este aspecto exterior, veíamos que existe una fractura interior. Lo veíamos muy claramente en el tema de la guerra de Ucrania, donde había sectores que pujaban junto al eje Londres-Bruselas por continuar la guerra, mientras que Trump y otro sector de su administración apostaban como fuera a llegar a un acuerdo con Rusia y para la guerra. Esta fractura que se da dentro del establishment norteamericano a nivel de política exterior también se ha empezado a ver, ya se daba, ¿no? Evidentemente estas cosas no surgen por casualidad de un día para otro, ya se ve también a nivel interior. ¿Y cuáles son los hechos que casualmente han ocurrido simultáneamente o cuasi simultáneamente? Bueno, pues el enfrentamiento de Elon Musk con el propio Trump, no a causa de un choque personal entre ellos dos, sino porque Elon Musk llega un momento en que se harta de que hay parte de la administración que va en contra de las políticas a las que él se había comprometido, como era el recorte de los gastos de la administración, absolutamente desorbitados, que provocaban además un aumento permanente de la deuda, teniendo siempre que sobrepasar el techo de deuda establecido por las instituciones norteamericanas, Congreso y Senado.
Es decir, con lo cual, al final, claro, Elon Musk se da cuenta de que las cosas no van por donde él quería que fueran, él y los suyos. El choque fundamental no es un tuit de Elon Musk que Trump se cabree, le conteste con otro tuit, se lancen amenazas, insultos y demás. No. El choque Que parece un programa de estos de por la tarde, ¿no? O sea, el choque fundamental lo tiene Elon Musk ¿con quién? Con uno de los principales globalistas que están dentro de la administración norteamericana, que es Scott Bessent, secretario del Tesoro. Este Scott Bessent es el paridor de las políticas arancelarias que han sido un fracaso y de la ley aprobada en la Cámara de Representantes, la ley fiscal, que va a llevar la deuda norteamericana a un crecimiento de 2 y pico billones de dólares. Este enfrentamiento entre Elon Musk y Scott Bessent provoca que acabaran a puñetazos en los pasillos del ala oeste de la Casa Blanca. ¿A puñetazos? A puñetazos. Y, claro, cuando se da esta circunstancia, evidentemente, esos dos no pueden coexistir en el mismo gobierno. Entonces, Trump tiene que elegir. Pero claro, elija a quien elija, el otro va a considerar que es una traición. Y se va a crear un enemigo importante, claro. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha elegido a Scott Bessent y, por lo tanto, Elon Musk ha saltado. Pues considera que esa ley es una abominación, son palabras suyas, y en el fondo está llamando a Trump pues débil o traidor, conforme a lo que en su momento pues habían pactado para que Elon Musk, que dio 300 millones de dólares para la campaña de Trump y que había prometido otros 100 millones de dólares para la campaña ahora de término medio el próximo año, las elecciones de término medio, en las cuales se juegan la mayoría en el Congreso y en el Senado, y esto todo ha saltado por los aires. Luego ya ha venido toda la retaíla de amenazas, que si Einstein, que si desmonto los cohetes de la NASA, que utiliza la NASA, lo de SpaceX, que si voy a denunciarte en inmigración, porque lo más resulta que es sudafricano, entró como estudiante en Estados Unidos, se ha quedado, es decir, su situación no es precisamente la más regular de todas, ¿no? Bien. Y entonces, claro, vemos que existe dentro de la administración norteamericana un gran choque entre un sector globalista neoconservador, Marco Rubio, Scott Bessent, el general Kellogg, Howard Lutnick, y un sector nacionalista conservador, MAGA, es decir, los que venían a drenar el pantano del Estado profundo. La famosa frase, sí. Que son Kennedy, Tulsi Gabbard, Mike Waltz, Peter Hegseth, y en principio podría uno pensar que J.D. Vance también, ¿no? Es de ese grupo, ¿no? Claro, a esto simultáneamente se ponen en funcionamiento las directivas sobre control de inmigración ilegal y deportación de aquellos que estén en situación ilegal en Estados Unidos, y entonces en el principal estado demócrata, dirigido por Newsom, un gobernador claramente anti-Trump, enemigo de Trump, pues en este caso comienzan los disturbios. Y son disturbios muy bien preparados. El estado, si me permites, también, si no me equivoco, de Nancy Pelosi, de la famosa Nancy Pelosi, ¿no? Que es San Francisco. Claro, sí, es el estado, hombre, es el estado demócrata por excelencia, ¿no? Donde sobre todo, es donde está, digamos, el sector más poderoso del wokismo. Sí, el progre, el sector progre. Está Hollywood, está, bueno, pues toda esta maraña de ricos que se creen progresistas y, bueno, pues van a hacer causa común con los de la costa este, que es Wall Street, el poder financiero. Fijémonos, previamente a esto, que comentaremos de lo que ocurre en Los Ángeles, está cómo Trump ha sugerido, pedido, exigido ya bastantes veces
que dimita el presidente de la Reserva Federal, ¿no? Porque no es capaz de bajar los tipos de interés, algo que Trump necesita para poder financiar la deuda que vence este año, para poder de alguna forma estimular la economía. Que es una bestialidad además, ¿no? Claro, 9 billones y pico de dólares. Entonces, eso se necesita para activar la economía, se den mejores cifras, recaudar más fiscalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues este señor, por cierto, su nombre, el presidente de la Reserva Federal, por aquí, lo tengo en la punta de la boca, ya me acordaré. Bueno, pues no dimite ni para atrás. Es decir, Se hace el sueco. está haciéndole frente a Donald Trump. Con lo cual ya tenemos los problemas del exterior, que le provoca una clara división dentro de la propia administración norteamericana y con sus principales aliados en Europa. Jerome Powell, ¿no? ¿Puede ser? Jerome Powell, efectivamente. Luego tiene el enfrentamiento con Jerome Powell, con la Reserva Federal, que es tanto decir como con la costa este, Wall Street y el mundo financiero. Y ahora tiene también el enfrentamiento ¿con quién? Con esos sectores globalistas wokistas de la costa oeste, de California, ya extendido también a Nueva York y a Texas, en Austin, en Dallas ya ha habido enfrentamientos, donde, bueno, pues se pone el aparato típico de las revoluciones de color, se ponen en funcionamiento, ¿no? Es decir, no se sabe cómo, de forma espontánea, grupos bien organizados se enfrentan a fuerzas de policía e incluso a la Guardia Nacional, que es el ejército. El ejército, sí, sí. Claro, recuerda, la Guardia Nacional, para que lo entendamos, es una parte del ejército. Y bueno, pues se enfrentan a esto hasta el punto que ha tenido que amenazar el presidente Trump con mandar a marines, en concreto 700 marines, ya aprobado por Peter Hegseth, el del Pentágono. Y claro, esto después de 4 días de disturbios, donde se ha habido robos, saqueos, incendios de vehículos policiales, enfrentamientos, heridos, detenidos. La última noticia que tenía, por ejemplo, que se estaban enfrentando con la Guardia Nacional con pistolas de airsoft, de estas de como las de paintball, sí. Acumuladas, con el paintball y demás, ¿no? Cócteles molotov, fuegos artificiales, en fin. Claro, uno ve la panorámica completa y dice, hombre, todo esto a la vez no parece casual. No parece casual. Entonces, aquí da la sensación que está pasando algo. Da la sensación de que de alguna forma alguien ha tomado la decisión de poner fin no quizás a lo mejor a Donald Trump como presidente, pero sí a una administración presidencial norteamericana enfocada en el MAGA, en el hacer América grande de nuevo, en la reindustrialización, el control de la frontera, la vuelta a los valores tradicionales, aumentar los niveles de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Fijémonos un detalle. Trump ya no está yendo a descansar a su finca en Mar-a-Lago, en Florida. Está yendo a Camp David, que es donde está la residencia presidencial. Esto es tanto como decir que el presidente de los Estados Unidos está controlado las 24 horas del día. Y que no se siente seguro en su país. Esa es la situación, que está controlado las 24 horas del día. Con lo cual, todo esto me induce a pensar, y todavía estamos hablando un poco a nivel de hipótesis, de que hay un intento, porque ya se ha hablado del impeachment, lo habló Elon Musk, ahora lo hablan los demócratas, hay una carta de 20 gobernadores demócratas, que es casi la mitad del país, es decir, para iniciar un impeachment contra Donald Trump. Es decir, podríamos estar en presencia, y digo podríamos porque hay dos hipótesis, podríamos estar en presencia de un intento, de un auténtico golpe de Estado, para derribar o debilitar o anular realmente la política de la administración Trump, con la perspectiva además de que muy posiblemente, de seguir las cosas así, dentro de un año y poco, un año y medio, que se celebren las elecciones de término medio
Trump pierde la mayoría en el Congreso y en el Senado y se acabó toda posibilidad de hacer una política contraria a la que ha sido la propia del establishment norteamericano en los últimos años. Yo no sé También, cómo lo ves tú, disculpa, pero en todo como tú has dicho, ¿no? Esta especie de reacción espontánea, ¿no? Pero también organizada, ¿podríamos decir que es una especie de George Floyd 2? sí, podríamos decir que es eso. Realmente, hombre, lo de George Floyd fue una espoleta que en un momento determinado se activó. Posiblemente, digamos que el caso en sí pues fue un poco espectacular, inflado, ¿no? Y magnificado de todo lo que ocurrió, porque al fin y al cabo fue un abuso policial. Luego todo eso se salió de madre. Es decir, Porque abusos como el de George Floyd hay claro, a manta. y en última instancia, en este caso, los policías fueron detenidos y luego fueron juzgados y condenados, ¿no? Es decir, que se supone que eso debe ser el imperio de la ley en una democracia, ¿no? Pero bueno, en este caso ni siquiera ha sido eso, ha sido la puesta en marcha de unos decretos presidenciales por los cuales los estados están obligados a hacer un censo de inmigrantes ilegales para su retorno o para su deportación. Podremos estar más o menos de acuerdo con esto, ¿vale? Es decir, pero esta no es la cuestión. La cuestión es que hay un gobierno elegido democráticamente que toma una decisión, ¿no? Y resulta que choca con una serie de ciudades, Heaven, que son una especie de ciudades refugio donde no se cumple la ley. Claro, entonces es decir, vale, pues ya digo, podemos pensar que la ley es injusta. Sí. Podemos pensarlo. Pero existen los mecanismos democráticos para actuar. Lo que no se puede hacer es lanzar y apoyar desde el poder de esos gobernadores, de esos estados, y el poder económico de las élites del establishment en la costa este y en la costa oeste, alimentar unas revueltas que efectivamente son, bueno, pues unos chispazos que pueden provocar una llama que acabe incendiando en una guerra civil. ¿Hay peligro de guerra civil en Estados Unidos? Hay peligro porque hay división. Cuando un golpe de Estado se planifica, el mayor peligro que puede haber es que haya división en el ejército, división en la sociedad, porque entonces se puede acabar en una guerra civil. Si un golpe de Estado se planifica con un gran apoyo popular y con el ejército al completo, este golpe de Estado triunfa y no hay ningún problema. Vamos, es decir, se controla inmediatamente la situación. En el caso norteamericano hay una gran fractura social. O sea, hay una gran desintegración social que hace que la sociedad esté muy fracturada en distintas banderías, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, podríamos decir, bueno, pues están los autóctonos y millones de inmigrantes ilegales que han ido entrando porque eran un ejército de reserva del capital norteamericano para tener una mayor tasa de beneficios. O como diríamos clásicamente, ¿no? Para que la tasa de explotación sea mayor y por lo tanto, claro, es decir, esto es así. Independientemente de que esos inmigrantes pues tengan su necesidad de buscar trabajo en el norte, una vida mejor, todo esto está muy bien, ¿no? Pero, a ver, aquí hay que analizar y llamar a las Tenemos cosas. que ir a los datos duros. Claro, A los datos tenemos que duros. llamar a las cosas por su nombre. Y la intención es esta. No entran en un país millones de personas en estado administrativamente ilegal sin que no haya un cierto consentimiento de las Sin la partes. connivencia, claro. Sí. Claro, es decir, esto es absurdo pensarlo. Es decir, piensen ustedes en cualquier país serio. Intentan hacer esto en Japón. Verán lo que pasa. Es decir, o en Vietnam. O en Tailandia. O en Arabia Saudita. Verán lo que pasa. Luego, entonces está claro que aquí hay una connivencia entre el gran capital que necesita esta mano de obra barata porque, mira, es fácilmente explotable, van a ser votos agradecidos. Claro, no van a votar a los republicanos, ¿no? Esa panta de que, según los medios de comunicación demócratas, es poco menos que el Ku Klux Klan, ¿no? Casi, sí, Claro, sí. entonces, claro, los que tienen ese poder mediático
que precisamente muchos de ellos están en California, están ahí las plataformas, está Silicon Valley, que son las tecnológicas, está Hollywood, ¿no? Entonces, es ese discurso de pobres, se van a deportar los pobres mexicanos, y seguramente habrá unas grandísimas injusticias en muchos de ellos, no me cabe la menor duda, porque la máquina burocrática siempre es fría y de alguna forma está cruel. Y lo que os dedicáis al derecho lo conocéis perfectamente. Entonces, bueno, pues se empieza a producir esto con la idea de que esto se vaya extendiendo. Se crea un caldo de cultivo social, de que esto no puede seguir así. Pero puede ser que la reacción maga sea, muy bien, vamos a aprovechar todo esto para aumentar el poder de Washington sobre los estados, para aumentar el poder y el control social, gracias al Pentágono, las tecnologías y demás, sobre la sociedad, y para eso tienen una herramienta de un personaje oscuro, Peter Thiel, que es Palantir. ¿Y qué es Palantir? Palantir es una de las empresas tecnológicas que se dedica más al tema de las grandes bases de datos y demás para el control social. Palantir, no sé si me equivoco, pero me suena a que tiene este proyecto de unir identidades, ¿no? Con todas las webs que visitas, todas tus interacciones. Sí, ¿no? Sí, y tus datos médicos, y tus datos fiscales, y lo que es que... Hasta la partida de bautismo. Sí, todo. Es decir, y claro, dices tú, bueno, pero ¿por qué Palantir, no? Hombre, pues que si uno mira, y os voy a decir simplemente algunos detalles de Palantir, que es la empresa de Peter Thiel, es lo que llamaban la mafia del PayPal, los fundadores de PayPal, el sistema de pago. Bueno, pues es el padre político el que ha impulsado a J.D. Vance. Es también uno de los, entre los subprotegidos, está Elon Musk. También de la mafia de PayPal. Sí. También de PayPal, efectivamente. Está Charles Kirk, fundador de Turning Point USA, que promueve directamente también ideas tecnocráticas y de control social. Está Christopher Ladner, asesor tecnológico, que trabajaba anteriormente para Apple y Tesla. Ahí se le une también a Elon Musk. Está Peter Navarro, que es asesor económico de Trump, que es el principal ideólogo de integrar el sector privado en las funciones gubernamentales. De alguna forma estaríamos hablando de la privatización del Estado. Parece un poco... Robocop, parece un poco Robocop. Un poco enloquecido, porque dices tú, bueno, a ver, o lo privado o lo público, ¿no? Es decir, es como privatizar lo público. Dice, ¿estos son las privatizaciones? No, porque va a seguir siendo estatal. Lo que pasa es que yo voy a controlar el Estado. Yo, las grandes consorcios tecnológicos, yo, Peter Thiel, voy a controlar el Estado. Voy a controlar los organismos gubernamentales, las oficinas de las secretarías del gobierno Trump, las oficinas electorales, etcétera. El Medicare, el Medicaid, las universidades, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Claro, es decir, Palantir recibe contratos gubernamentales multimillonarios con Donald Trump. Es decir, se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se asienta la administración del presidente, ¿no? Y bueno, pues en esencia, todas estas empresas lideradas por Thiel y sus socios están convirtiendo no se están convirtiendo no solo en proveedores de servicios, ¿no? Como podía ser Tesla o sea, Elon Musk con el tema de los cohetes para la NASA, ¿no? Sino en sujetos de pleno derecho de poder. Con lo cual, ¿ante qué estamos? Ante una panorámica en la cual no sabemos muy bien si lo que todavía, lo acabaremos sabiendo en el momento, porque claro, al final las cosas van saliendo a la superficie. No sabemos muy bien si lo que estamos en presencia es de un golpe de Estado, clarísimo,
en forma de impeachment, revolución de color o como, es decir, golpe para ciego, lo que sea, sobre un presidente que ha quedado derrotado en su aspecto MAGA y está controlado ahora mismo por los neoconservadores, belicistas, y que puede caer en cualquier momento para gloria también del wokismo y de los sectores financieros, la Reserva Federal, o estamos ante un presidente que ha decidido hacer frente a todo eso y se va a apoyar en, en engranajes, entre otros como el de Palantir, ¿no? Y Palantir, como he dicho antes, es el gran paridor, el que ha fabricado a J.D. Vance, que es el vicepresidente y posiblemente el heredero. Claro, un sustituto perfecto, ¿no? Entonces, pero claro, y es un hombre de Palantir, ¿no? Hecho por Palantir. Con lo cual, bueno, pues esta es un poco la panorámica que es complicada. Ya digo, es decir, yo creo que tenemos que estar atentos a cómo van a ir desarrollándose los acontecimientos y entonces podremos decidir claramente sobre estas dos posiciones que ahora mismo vemos confusas, pero que se tendrán que aclarar, y esto nos dará idea de realmente cómo la situación de Estados Unidos es realmente delicada. Y aquí vamos a decir, como diagnóstico final, sea una cosa o la otra, lo que sí es cierto es que Estados Unidos como potencia hegemónica está en una gravísima crisis. En una gravísima crisis. Todo esto son síntomas de decadencia. Todos son síntomas de decadencia. La desintegración política y social, el estar abocado a la quiebra económica, la debilidad militar, que en un momento determinado tengas que tirar de las fuerzas militares para controlar tu propio territorio. Claro. Porque aquí la cuestión no es decir, cuando uno habla de decir, bueno, hay enfrentamiento por el tema de la inmigración y todo eso, bien, eso, es decir, ya digo, tiene su análisis aparte. No, aquí la cuestión es que el Estado, la autoridad política, está perdiendo el control de zonas de su propio territorio. Cuando tiene que mandar al ejército a las calles de Los Ángeles, a las calles de Austin, a las calles de Dallas, y ya veremos mañana. Cuando parte de toda la estructura política se alía para pedir un impeachment y destituir al presidente. Cuando parte de los senadores del partido del presidente están dispuestos a llevar una ley para elevar de forma disparatada las sanciones, no solo a Rusia, sino a los países que comercian con Rusia y demás, saboteando claramente el intento de negociaciones de paz para acabar con el conflicto en el este de Europa. Cuando a través de filtraciones por el Signal o de declaraciones inoportunas, bueno, te tienes que enterar de que había planes para atacar Irán. ¿Pero planes de quién? ¿Quién los ha elaborado? Claro, es que, si me permites, la pregunta, y ya la hemos hecho varias veces aquí, ¿no? A lo largo de estos programas contigo, es ¿quién manda en Estados Unidos? Exactamente. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos analizado cuando estaba Biden, que era un hombre con un problema de demencia claramente evidente, ¿no? Y entonces ahora vemos a este hombre que parece que no se entera de cosas o le hacen la cama. Entonces, ¿quién manda en Estados Unidos? Exactamente. ¿Quién manda? Pues posiblemente lo que digo, es decir, haya habido una lucha sorda dentro de la propia administración norteamericana porque había unos sectores que obedecían a alguien desde fuera, que son los que mandan, y otros sectores que obedecerían a otros alguien, sea Peter Thiel o el propio Trump, que están a la contra. Y eso en un momento determinado estalla, porque eso siempre fue un equilibrio inestable desde el principio. Desde el principio. Claro. Trump no ha sido capaz, o no ha podido, o no ha querido, o no lo ha visto. Es decir, porque, a ver, es que el personaje tampoco daba mucho, ¿no? Es decir, no, claro. Hay que entenderlo, ¿no? Es decir, entonces, ni tampoco estaría fácil, Sí.
Y entonces no ha sido capaz de, una vez alcanzado el poder, imponerse. ¿Imponerse sobre quién? Imponerse sobre todos esos poderes. Y para eso tienes que empezar por el principio. El principio son los servicios de inteligencia. El principio es el FBI. Hay que depurarlos. Luego tienes que depurar el Pentágono. Tienes que agarrar el poder real, el poder fuerte. Y meter gente en la cárcel, claro. Lo tienes que agarrar en tus manos. Y luego te vas a por el de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una entidad privada, un cártel de bancos privados. Exacto, que es lo que mucha gente, cuando ve federal, se piensa que es Sí, público, ¿no? Que manda, vamos, es quien dirige la política económica de la primera potencia del mundo, y decide los tipos de interés, el valor del dólar, la deuda y todo esto. Bueno, si tú no le metes mano a eso, Estás perdido, sí. Claro, si tú metes en tu administración un tipo como Scott Bessent, que durante 25 años ha sido mano derecha de George Soros, es el enemigo de Trump, es el enemigo de la administración del MAGA. ¿Cómo lo puedes tener ahí? ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya es bueno o qué? Claro, es el que te mete un embolado con el tema de los aranceles a diestro y siniestro, que haces el ridículo, mientras él a sus amigos de Wall Street les decía, tranquilo, si esto va a fracasar en 2 días. Entonces aquí estamos jugando. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué Trump no dice, no, tú te vas a la calle, y tú, y tú, y tú? ¿No? Es decir, y ahora, pues vamos a ver. A lo mejor, efectivamente, Elon Musk es un desagradecido o uno de los enemigos de dentro, pero a lo mejor simplemente es que ha visto cuál es la situación y dice, esto ya es imposible de sostener, me voy. Claro. Me voy porque además, a ver, alguien podrá decir, hombre, él estaba muy interesado porque decía contratos gubernamentales. Bueno, sí, es verdad que decía contratos gubernamentales, pero hombre, Elon Musk es el hombre más rico del mundo. No creo que le haga ninguna falta estar en la Casa Blanca, para vivir Ni es tonto. Y además, él sabe perfectamente que algún anzuelo le han tirado por ahí de que porque él se puede ir mañana de los Estados Unidos, y se va a otra. Hombre, un anzuelo con sabor a vodka, ¿eh? Le han lanzado. Pero con sabor a vodka, pero piensa también una cosa, es decir, ¿qué le costaría irse a Beijing si él tiene las factorías de Tesla en China? Sí. Hay carrera espacial o sea, hay programa espacial en China, igual que en Rusia, con lo cual, fíjate, su SpaceX tendría perfectamente asegurado, pues, sus contratitos. Es decir, a Elon Musk no le hace falta para nada. Los chinos son prácticos, ¿eh? Los chinos son prácticos. No le hace falta para nada estar ahí en medio de ese batiburrillo en el que se ha convertido una vez más la Casa Blanca, que es que realmente parece un manicomio. Sí, es la casa de las locas, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, muchos años ya, vamos, y antes de Biden, y antes de Trump, y si me apuras hasta de antes de Obama, aquí ya es un manicomio. Claro. Yo no sé qué tienen esas paredes, pero todo lo que entra ahí acaba perdiendo el juicio, ¿no? Es decir, ¿por qué vemos que acaba perdiendo el juicio? Pues porque seguramente hay manejos que nosotros no vemos. Claro. Y esos manejos son los que realmente determinan y gobiernan allí. Y son la causa real de todo lo que pasa. Es decir, lo cual nos daría una explicación seguro, una explicación clarísima de por qué están ocurriendo las cosas que ocurren. Como no tenemos posibilidad de saber realmente lo que pasa en el despacho Oval y en los pasillos de la Casa Blanca, pues muchas veces pues tenemos que ir a los indicios, establecer escenarios posibles y ver, a medida que van sucediendo los acontecimientos, cuál de ellos es el más acertado, ¿no? Pero sí, lo que sí es seguro es, como decía antes, que todo esto indica una situación muy delicada, interna y externa, de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Posiblemente, oye, mira, el Imperio Romano tardó mucho tiempo en caer, Muchísimo. Tardó muchísimo tiempo en caer, y hubo picos y bajadas, pero los síntomas son igual de malos, es decir, son síntomas ya, es decir, viendo, porque claro, algunos dicen, por cierta razón, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, California era territorio mexicano, robado a México. Igual que parte de Arizona,
México. Bueno, el virreinato español, coño. Exactamente. El español. Todo eso se le robó a México, ¿no? Entonces, bueno, pues como ahora salen manifestantes con la bandera mexicana, es como si algunos lo interpretan como si fuera una especie de insurgencia pro-mexicana, ¿no? Ojalá fuera así, pero no es así. No es así. Es decir, los que han ido allí han adoptado el modo de vida americano, gringo. Son super yanquis los que están ahí. Son gringos. Son gringos. Que sean un poco más morenitos y hable un español. Spanglish. Son gringos. Y la prueba está que cuando tienen que asaltar y jugarse el pellejo, no van a asaltar el palacio del gobernador para hacerse con el poder o para ocupar una fábrica de producción y decir, ya no, asaltan la tienda de Apple para robar móviles y iPhones. Hombre, tampoco van a asaltar una librería para robar libros. No, por Dios, es decir, vamos a ver. Pues seamos serios, analicemos las cosas tal como son, con toda la frialdad y con toda la dureza. Eso es lo que vemos. Es decir, bandas organizadas, posiblemente muchas bandas sean de delincuentes, que no sabemos cómo se han organizado espontáneamente, que utilizan una cantidad de fuerza bastante importante, porque hemos visto los coches policiales ardiendo o detenidos en una avenida, o hacerle frente a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, muy organizado. Y eso no es casual. Y eso es más, eso cuesta dinero. Quien haya organizado alguna vez algún tipo de activismo de esta forma, sabe que eso cuesta mucho dinero. Tú ya sabes, querido, masas de esa forma, con esa violencia y esa capacidad de medios en un momento determinado, de abogados y demás, si no tienes el apoyo de los poderes, no solo del gobernador de California, señor Newsom, no, y de los poderes económicos, y de los poderes mediáticos, y de el estado profundo del pantano. Si no, es imposible. Y si no, oye, que nos lo demuestren declarando la independencia de California y su reunificación con México, como hizo Crimea. Así de sencillo. Venga, mañana mismo, que se monten, es decir, declaren un gobierno californiano, autónomo, soberano, y organicen un referéndum para unificarse con México. Venga, que queremos verlo. Ya sabes que en esta parte de España, donde estoy, querido Juan Antonio, en Cataluña, hay una frase muy típica que es "y això qui ho paga", ¿y esto quién lo paga? Siempre. Y es verdad, porque claro, tú ves todo ese despliegue y todas esas, y esto cuesta un dinero, quiero decir. Claro, tienes que hacer propaganda y pancartas y pasquines y pagar abogados y mascarillas para los gases lacrimógenos y repartirse a la gente y cascos para que no te den los botes de humo en la cabezota o las balas de goma. Y tú tienes que montar todo ese tinglado. Pero si lo vimos en el Maidán, en Ucrania, ¿dónde está Victoria Nuland ahora entregando las galletas? Van a aparecer, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque lo que sí es evidente es que una cosa así cuesta dinero organizarla, ejecutarla y sostenerla. Sobre todo sostenerla. Sostenerla es más difícil. A lo mejor, claro, a lo mejor un día logras que con la indignación de la gente se monte un gran follón en las calles y demás. Pero luego baja el suflé. Claro, pero convoca al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y ya van 2 días laborables. Que se supone que la gente tendría que ir a sus puestos de trabajo, ¿no? Y que en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, si no vas, no cobras. O sea, eso está claro, más que en ningún lado, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, induce a algo que es más allá que una simple indignación de una población determinada, en un punto determinado, en un momento determinado, ¿no? Y más cuando, como decía al principio, esto coincide con otra serie de cosas que también, de alguna forma, van en la misma dirección. Aquí estamos en presencia de un golpe de Estado auténtico contra Trump y su equipo realmente MAGA, o sea, contra MAGA realmente, o
todo esto va a ser aprovechado por ese equipo que rodea a Trump, de sectores tecnocráticos, que a lo mejor lo que buscan efectivamente es una nueva fase de control por las tecnologías y la privatización de los organismos gubernamentales. Un paso más, Apretar la mano. Sí, sí. un paso más en el control social, en esta forma de totalitarismo encubierto, Tecnocrático. Sí, sí. de democracia, exactamente, encubierto de democracia, que bueno, nos anuncia una nueva fase, bueno, lo que, como diría Lenin, ¿no? El imperialismo como fase superior del capitalismo, bueno, pues ahora Exacto. estaríamos en una nueva fase, ¿no? Algunos le llaman tecnofeudalismo, como Varoufakis en su último libro le llama tecnofeudalismo, ¿no? Pues, bien. Y bueno, pues es un poco lo que tenemos que ir analizando en lo sucesivo para ver realmente cuál de estos escenarios es el que se va decantando, ¿no? Hay otros escenarios posibles, pero bueno, ya me parece un poco alocado, ¿no? Es decir, hombre, siempre al final alguien te va a decir, no, son todos reptilianos y no, claro, es que Exacto. ¿eh? Pues no vamos a perder de vista lo que está pasando en Estados Unidos y no puedo dejar de preguntarte por el tema de Rusia y bueno, de la respuesta rusa, de esta paciencia estratégica, etcétera, etcétera. Ya sabes que hay multitud de opiniones de mucha gente, de los todólogos, es decir, aquellos que todo saben, pero a veces bueno, ya no te hablo de la gusanera mediática, ¿no? No, Pero, ¿cómo ves el tema? Se ve que han incrementado los bombardeos sobre Kiev. Hoy aparecía el cielo de Kiev muy negro por unos bombardeos que se ve que han sido intensos. ¿Cómo cómo ves toda esta situación? bueno, mira, en primer lugar, es decir, lo que llaman la respuesta a aquel sabotaje sobre las bases aéreas rusas, que al final, bueno, pues es decir, más allá de la propaganda cada día más torpe, occidental de que 40 aviones, bueno, una decena, 2 de ellos estaban ya en desguace, solo 5 eran bombardeos estratégicos, es decir, las cosas en su justa medida. Sí, sí. Lo que pasa es que efectivamente, hombre, pues si se atacas 5 bases y en 2 logras impactos, ha habido un problema de seguridad en esas 2, ¿no? Bien. Eso es una cosa que tendrá que resolver el Estado Mayor ruso, es decir, para que no vuelva a ocurrir, y creo que ya están un poco en ello, porque van a meter todos los aviones estratégicos en hangares protegidos de cemento, de hormigón. Pero claro, esto ya es de nuevo una prueba de que ya no funciona el tratado New START de control de armas estratégicas, porque esos aviones, igual que los aviones B-52 norteamericanos, tienen que estar visibles para los satélites de uno y otro que controlan precisamente el Los número de movimientos. armas estratégicas y si están donde tienen que estar o se han movido. ¿Mm? Eso está reglamentado, eso está muy fijado. Claro, ahora mismo Rusia tiene ya el argumento para decir, pues lo siento mucho, pero tú no vas a saber dónde están mis aviones. Porque igual se te ha filtrado la información y me has fastidiado 7, 8 aviones. ¿Mm? Claro. Luego también hay que decir, esto, bueno, pues que quien hace las leyes también hacen la trampa, ¿no? Bueno, lo sabemos. Fíjate, de los T-95, estos que son los dañados o destruidos, los 4 destruidos, los 5 destruidos y los 3 dañados, estos oficialmente, según el tratado, los tratados START, solo pueden tener cada uno de las potencias 120. Pero T-95 se construyeron 500. Muchos de ellos habrán sido desmantelados para canibalizarlo para pieza, porque ya no se construyen, son aviones ya antiguos. Aunque se han ido modernizando, son aparatos ya que tienen muchos años, como los B-52. Estos son de los años 50. O sea, y bueno, pues muchos habrán sido desmantelados, canibalizados, vale. Pero nadie sabe realmente cuántos de esos 500 menos 120 que están declarados pueden quedar operativos en no se sabe dónde dentro de Rusia.
A lo mejor esos 8 destruidos o dañados son sustituidos mañana por otros 8 y nadie se ha dado cuenta. Claro. Bien, el caso es que lo que sí es cierto es que hay un factor mediático que el pulgón de Kiev utiliza, ¿no? Hemos destruido, muy bien, es decir, y eso exige una respuesta, pues también lo exige la opinión pública rusa, una respuesta, ¿no? Y la clase política y los militares. Y bueno, todo el mundo, ¿qué esperaba? La respuesta, wow, el Oresnik, es decir, wow, un ataque de esos que era lo que quería la OTAN. Provocar para que Rusia lanzara un ataque de esos que diera pie a... Claro, es decir, y evidentemente la OTAN, claro, en su tónica habitual piensa que el universo entero es imbécil menos ellos. Bueno, claro. ¿No? Sí. Que son los más listos de la clase, ¿no? Pero bueno, en esa trampa no han caído los rusos. ¿Qué han hecho? Intensificar las acciones que han venido haciendo de destrucción sistemática de instalaciones críticas, fábricas del complejo militar industrial ucraniano, vías logísticas como las vías férreas, puentes y demás, y concentraciones de tropas. Y a eso se han dedicado el sábado, y el domingo, y el lunes, y el martes me preveo lo mismo, con gravísimos daños a todas esas infraestructuras. Es decir, Kiev se quedó sin metro. Aquí poco menos que hay fábricas que llevan 2 días ardiendo. Hay depósitos donde estaban misiles patrios, causados, que llevan 3 días ardiendo porque todavía sigue habiendo explosiones. O sea, se ha destruido una cantidad. Pero quizás tampoco sea esa exactamente la respuesta, porque uno podría imaginar otra respuesta. Yo lo dije en un programa anterior, no sé si contigo o en algún otro canal. Ahora ya hay algún indicio de más gente que lo dice y podría ser. No estoy muy seguro, pero podría ser para que, sobre todo para que veamos cómo hay otro tipo de respuesta que no simplemente la que quería la OTAN, ¿no? El lanzar, sí, ya me acuerdo lo que comentaste. Sí, que por era favor. cambiar la naturaleza de la operación militar especial A guerra. a una operación antiterrorista o una guerra. La guerra en esta Cambia fase todo. quizás podía ser un poco exagerado, a lo mejor, pero fíjate, cambiar operación militar especial por operación antiterrorista hace que el gobierno de Kiev, el del pulgón verde, se convierta en una organización terrorista. Tú no puedes negociar con una organización terrorista. Y pueda ser eliminado, ¿no? Y puedan ser eliminados porque efectivamente ya no se les reconoce como un beligerante legítimo conforme a las leyes de la guerra. Porque ha habido operaciones terroristas, no de ahora. No los puentes esto sobre los trenes de pasajeros. Llevamos 3 años y pico y 8 años antes de operaciones terroristas. O hay que recordarse los atentados de Motorola, a Givy, a Zajasenko, todos los líderes del Donbass, muertos en atentados terroristas por esta gente. Claro, sí. Entonces, el cambio, simplemente ese cambio, representaría un salto cualitativo en el conflicto. Que por otra parte, sobre el terreno, seguimos en las mismas que hemos seguido en los últimos meses, ¿no? Es decir, en estos últimos 3 meses, hasta el 31 de mayo, las fuerzas rusas han liberado 101 poblaciones en todo el frente. Ya han entrado en la región, en la 90 División de Tanques ya ha entrado en la región de Dnipropetrovsk. Avanzan por Sumy, avanzan desde el norte por Kharkov. ¿Cuánto tiempo más se va a poder aguantar? Mientras pues el tiempo cada vez se irá reduciendo más, pero por una cuestión puramente física de recursos humanos, materiales y logísticos. Entonces, esta es la situación. Luego de la OTAN puede decir otras cosas, ¿no? Y la buscada mediática, pues está todavía cantando las victorias de los drones sobre aquellos aviones, y cualquiera da la sensación de que pasado mañana Zelensky está en Moscú. No, por descontado. Y los igual NAFORs... cualquier día Zelensky llega a Moscú, pero seguramente
para ser juzgado en un tribunal por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz. Sí, sí. Y entonces esta es la situación esto mismo. ¿Qué vamos a seguir viendo estos días? Pues mucho me temo que vamos a seguir viendo, ahora sí, con más constancia, esa acción permanente de castigo de la aviación rusa, donde además hemos visto una cosa. O el régimen de Kiev se está quedando sin defensa antiaérea, o los rusos ya han logrado un dominio del aire que esta defensa antiaérea no les hace mucha pupa. Porque las imágenes de estos días de impactos directos, no de misiles de crucero o Iskander, que son misiles supersónicos, no, de drones queranios, la nueva versión, que vuela muy alto y cae en picado, como aquellos Stukas. Y vemos como la defensa antiaérea no los caza. Y son impacto tras impacto tras impacto sobre los objetivos. Entonces eso también da una sensación de que las cosas están empezando a ponerse de agotamiento, de agotamiento. Mal, de muy mal. Así que eso Pues es lo que pues podemos muy bien. comentar. Por otro lado, fíjate, negociaciones, no hay fechas de momento. Se hablaba de última semana de junio. Vamos a ver. Lo que se había decidido del intercambio de prisioneros más o menos se lleva a cabo. El intercambio de cadáveres no. Porque no lo han querido los ucranianos. Los ucranianos no han querido. ¿Y por qué? Bueno, aquí hay dos razones, dos profundas razones. Yo he leído una terrible, ¿eh? He leído una terrible. Mira, una es la de que evidentemente 6.000 cuerpos de soldados ucranianos fallecidos entregados a Kiev significa 6.000 indemnizaciones. Esta es a la que me refería. Y no quieren pagar. Son 2.000 millones de dólares que Kiev no quiere pagar. Entonces es mucho mejor tenerlos desaparecidos. El problema aquí es que algún gobernador como el de no sé si ha sido el de Gerson o de Dnipro, se ha puesto a publicar las listas. Hay gente que tenía familiares como desaparecidos, cada vez sabe que están muertos. Esa es una explicación, una de las explicaciones. La otra, hay otra, por ejemplo, también conocer el alcance de las pérdidas. Pero hay una también muy terrible. ¿Qué cuerpos van a entregar a los rusos? Claro. Porque no tienen soldados suficientes. ¿Qué cuerpos van a entregar a los rusos? Pues entre esos 6.000, y por eso tenéis que tener que parar esto inmediatamente, iban cuerpos de civiles asesinados. Y eso implicaría al régimen de Kiev en gravísimos crímenes de guerra. Ellos siguen hablando de Bucha, pero esto implicaría al régimen de Kiev en gravísimos crímenes. De lesa humanidad, sí, sí. Con lo cual, pues el tema es delicado. O encuentran por ahí, no sé, soldados que murieron, pero tienen un problema. Tienen un problema económico, social, porque claro, la gente sabe ya empieza a saber lo que está pasando. Y además un problema de imagen internacional, de futuras responsabilidades penales ante tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Y demás indemnizaciones, claro. Con lo cual, esa es la situación, sí, muy delicada. Terrible. Pues querido Juan Antonio, muchísimas gracias por, como siempre, tu capacidad didáctica y por las explicaciones que nos has dado para poder entender las claves, ¿no?, de todo esto que estamos viendo por las noticias, ya sea por la gusanera o, mejor que no, por ahí, sino por los medios y bueno, pues por habernos querido... Lo que pasa, Manuel, es que para vernos por medios alternativos y demás, nuestros queridos amigos tienen que comprometerse a hacer su trabajo.
Pues sí, Venga. pues sí, sí, sí. Hay que decir, como muy bien nos adelanta don Juan Antonio, que para poder continuar con esta labor y para poder sortear la censura, que no solo este canal, sino otros también Todo. estamos sufriendo, pues bueno, darle al me gusta, suscribirse, por supuesto, y luego, en la medida de sus posibilidades, pues bueno, poder hacer una contribución económica vía Bizum, en estos 2 números que tienen ustedes aquí, vía PayPal, si les es más cómodo, o nos ven desde fuera de nuestras fronteras, y también, por si pasara cualquier cosa, estar en el grupo de Telegram, donde ponemos actualizaciones de programas y demás cuestiones. Todo esto ayuda, ¿verdad, Juan Antonio? Sí, sí, A, sí. a Compartir, poder compartir los contenidos. y compartirlo con su tía, con Adelantar. la prima, con el cuñado que no se acaba de enterar de las cosas, ¿verdad, Juan Antonio? Que siempre hay un Hombre, cuñado por además, ahí. y además tú imagínate, cuando el cuñado se entere de todas estas cosas, dirá, ahora ya puedo ir a la cena de Navidad, que se van a enterar. Me Se van a van a escuchar. enterar de lo Me que les van a voy a escuchar. contar. Exactamente, Es munición, exactamente. munición para los cuñados, de verdad. Por eso es munición, munición. Querido Juan Antonio, mil gracias, como siempre, por tu generosidad y por de verdad, por tu capacidad para poder hacer esta síntesis que nos es tan valiosa. Muchísimas gracias. Venga, hasta pronto. Un saludo a todos. Y a todos ustedes, señores, señores, acuérdense lo que les hemos comentado y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.